El fuego del cañón de plasma iluminó la oscuridad del espacio como fuegos artificiales mortales. El almirante Marcus Cain observó desde el puente de su nave insignia cómo otro destructor humano explotaba en un brillante destello de luz blanca. Las naves zapiranas avanzaban en perfecta formación, sus cascos de cristal brillaban con una inquietante energía azul que las hacía parecer catedrales flotantes de la muerte. Cain se aferró a la barandilla con más fuerza e intentó no mostrar su miedo a la tripulación que lo rodeaba. 3 años de esta guerra le habían enseñado muchas cosas, pero la lección más importante era que la humanidad estaba perdiendo estrepitosamente. Los alienígenas tenían mejores armas, escudos más fuertes y naves que podían repararse a sí mismas durante la batalla. Cada enfrentamiento terminaba de la misma manera, con más naves humanas convertidas en escombros espaciales. Mientras que la flota enemiga apenas mostraba daños, el puente se estremecía cuando el fuego enemigo impactaba sus escudos. Chispas saltaban de los paneles de control dañados y las luces parpadeaban. Cain podía oler el acre olor a electrónica quemada mezclándose con el sudor intenso de su tripulación. Eran buenas personas que se habían alistado para defender la Tierra y sus colonias, pero luchaban con armas obsoletas contra un enemigo que parecía salido de una pesadilla. La capitana Lisa Rodríguez gritó desde su puesto en la estación de sensores. Su voz era firme, pero Cain podía oír la tensión subyacente. Ella había estado con él desde el comienzo de esta guerra y había visto morir a demasiados amigos en el frío vacío del espacio. La Fénix, su nave, era una de las 12 naves que quedaban de la flota de defensa original de 43. La almirante estaba recibiendo lecturas extrañas desde el borde del sistema, informó Rodríguez. Sus dedos danzaban por el panel de control mientras intentaba comprender lo que le decían los sensores. Múltiples contactos aparecían en la referencia de cuadrícula 77 alfa, pero las señales de energía no coincidían con nada en nuestra base de datos. Cain se giró para mirar la pantalla principal. Durante 3 años, había estado luchando contra estas naves de cristal y sus formaciones perfectas. Conocía sus patrones de ataque, las señales de sus armas y sus preferencias tácticas. Los zafirianos eran metódicos y predecibles, lo cual era tanto su fortaleza como su única debilidad. Pero ahora, algo nuevo aparecía en el campo de batalla, y eso le encogía el estómago de preocupación. Las naves alienígenas habían detenido su avance. Cain lo notó de inmediato, pues era completamente inusual en su comportamiento habitual. Los zafirianos siempre presionaban sus ataques hasta que todas las naves humanas eran destruidas u obligadas a retirarse. Nunca se detenían, nunca dudaban, nunca mostraban incertidumbre. Pero ahora, toda su flota se había detenido por completo, como si estuvieran confundidos. El comandante de guerra Techar transmitía en la frecuencia general, sus palabras traducidas crepitaban a través del sistema de comunicación. El idioma alienígena sonaba como cristales rotos mezclados con estática, pero el software de traducción lo convirtió en un inglés frío y mecánico. Naves desconocidas, identifíquense de inmediato. Este sistema está siendo conquistado por el Imperio Zapiriano. Cain sintió una chispa de esperanza por primera vez en meses. Si los extraterrestres exigían identificación, significaba que tampoco reconocían estas nuevas naves. ¿Pero quiénes podrían ser? La primera flota estaba dispersa y destrozada, y la mayoría de las naves estaban destruidas o regresaban a la Tierra para reparaciones. Los mundos coloniales no tenían naves militares tras 3 años de lucha desesperada. La respuesta llegó con una voz que le dio un vuelco al corazón a Cain. Era humana, hablando con un ligero acento que no pudo identificar, pero que sin duda provenía de la Tierra. Aquí el almirante de flota Greg Harrison de la Segunda Flota de la Tierra. Estamos aquí para relevar a las fuerzas del almirante Cain y enfrentarnos al enemigo. Cain miró fijamente la pantalla mientras docenas de nuevos contactos comenzaban a aparecer, provenientes del extraño método de viaje que estuvieran usando. Estas no eran las señales familiares de las naves militares de la Tierra con sus motores de fusión y armas de plasma. Estas naves mostraban patrones de energía que parecían casi alienígenas, pero las frecuencias de comunicación eran definitivamente humanas. Las naves que emergieron de las extrañas distorsiones del espacio no se parecían a nada que Cain hubiera visto jamás. Eran más elegantes que las naves terrestres tradicionales, con diseños angulares que parecían curvar la luz a su alrededor. Sus cascos tenían un brillo metálico que cambiaba de color al moverse, y las señales de sus motores también se registraban como completamente desconocidas. Sensores humanos y alienígenas. Rodríguez levantó la vista de su puesto con los ojos muy abiertos. Almirante, cuento 47 naves en la nueva flota, pero sus lecturas tecnológicas están por las nubes.
Algunas de estas señales de energía son más fuertes que cualquier cosa que hayamos construido jamás, y otras son completamente irreconocibles. La flota zapiriana había formado una formación defensiva por primera vez desde que Caín los combatía. Sus perfectos dreadnoughts de cristal se estaban reposicionando para enfrentarse a esta nueva amenaza. Y sus sistemas de armas se estaban cargando al máximo. Pero había algo diferente en sus movimientos ahora. Una vacilación que Caín nunca antes había visto. La voz del almirante de flota Harrison volvió a sonar por el sistema de comunicaciones. Almirante Caín, por favor, retire sus fuerzas a una distancia segura. Nosotros nos encargaremos de la situación desde aquí. Había algo en su tono que le recordaba a Caín a sus antiguos instructores de la academia, aquellos que conocían secretos que los cadetes no estaban listos para aprender. Caín quería hacer 1000 preguntas, pero el entrenamiento y la disciplina lo mantenían concentrado en la situación inmediata. Todas las naves, aquí el almirante Caín. Retírense a las coordenadas 99 Charlie y esperen nuevas órdenes. Observó cómo su maltrecha flota comenzaba a alejarse de la zona de batalla. Sus motores dañados dejaban estelas de plasma en la oscuridad. La segunda flota se colocó en posición con una coordinación casi sobrenatural. Cada nave sabía exactamente a dónde ir sin ninguna comunicación aparente entre ellas. Formaron una formación que Caín no reconoció de ningún manual táctico, extendiéndose en un patrón tridimensional que parecía aleatorio, pero con un propósito. Los zapirianos abrieron fuego primero, enviando ráfagas de sus letales cañones de plasma hacia las nuevas naves humanas. Caín contuvo la respiración, esperando ver estas misteriosas naves destruidas como muchas otras antes que ellos. Pero algo imposible ocurrió. El fuego enemigo parecía atravesar varias naves de la segunda flota como si no estuvieran allí. Rodríguez jadeó desde su puesto. Almirante, esas naves están entrando y saliendo del espacio normal. Las armas alienígenas no pueden fijarlas correctamente. Su voz transmitía una mezcla de incredulidad y creciente excitación. Caín observó con asombro cómo la segunda flota iniciaba su contraataque. Sus armas no se parecían a nada que hubiera visto antes, creando rayos de energía que parecían distorsionar la realidad misma. Cuando impactaron contra los escudos zapirianos, ocurrió algo extraordinario. En lugar de ser absorbidas o desviadas, las armas humanas atravesaron las defensas alienígenas e impactaron directamente en los cascos de cristal. Por primera vez en 3 años de guerra, Caín vio a un dreadnought zapiriano tambalearse bajo el fuego de las naves humanas. 3 meses antes de que la segunda flota llegara a Centauri, la doctora Kate Murphy se encontraba en el laboratorio más profundo de la Tierra. La instalación estaba enterrada a 3 kilómetros bajo el hielo antártico, oculta a los sensores alienígenas y protegida por capas de roca y metal que podrían sobrevivir a un ataque nuclear directo. Observó el dispositivo alienígena en la mesa de reconocimiento. Su superficie cristalina aún brillaba con tenues patrones de energía, a pesar de haber estado desconectado de su nave durante más de un año. El dispositivo era un fragmento de una computadora de navegación zafiriana, recuperada de una nave exploradora alienígena estrellada cerca de Europa. Kate lo había estado estudiando durante 18 meses, intentando comprender cómo funcionaba la tecnología enemiga. Lo que descubrió cambió todo lo que la humanidad creía saber sobre la guerra. Estaban perdiendo. El Dr. A.S. Alan Cooper entró al laboratorio con otra pieza de equipo alienígena. Su rostro estaba cansado tras meses de trabajo, pero sus ojos reflejaban la emoción de quien había descubierto algo increíble. Kate, tienes que ver esto. El acoplamiento de energía de los restos del Dreadnought está respondiendo a los patrones neuronales humanos de maneras que no deberían ser posibles. Kate levantó la vista de su trabajo. Llevaba semanas esperando este descubrimiento. Toda la tecnología zapiriana que examinaron mostraba el mismo comportamiento extraño cuando los humanos intentaban operarla. Los dispositivos alienígenas estaban diseñados para funcionar con la mentalidad de colmena, donde miles de criaturas compartían pensamientos y tomaban decisiones juntas. Pero cuando una mente humana tocó los controles, algo diferente ocurrió. El comandante Rick Stone entró en el laboratorio, todavía con el traje presurizado de la última misión de rescate. Había estado liderando equipos para recuperar tecnología alienígena de campos de batalla en 3 sistemas estelares, arriesgando su vida para recuperar piezas de equipo enemigo. Su último premio fue un sistema de armas ceeriano completo, aún intacto tras ser derribado por un destructor durante la batalla de Wolf 359. El núcleo del arma está activo, informó Rick mientras colocaba cuidadosamente el dispositivo en una mesa de examen aparte. Empezó a responder a mis pensamientos mientras lo llevaba de vuelta a la lanzadera.
Ni siquiera tocaba los controles directamente, solo pensaba en cómo hacerlo funcionar, y todo el sistema empezó a encenderse. Kate sintió que se le aceleraba el corazón. Este era el avance por el que habían estado trabajando durante meses. Los cefiranos habían construido su tecnología en torno a la idea de que muchas mentes trabajando juntas podían controlar sistemas complejos a la perfección. Pero las mentes humanas funcionaban de manera diferente. Donde los extraterrestres pensaban en armonía, los humanos pensaban en caos. Donde los extraterrestres seguían patrones, los humanos creaban nuevas soluciones. El almirante de flota Greg Harrison llegó a la instalación subterránea exactamente a tiempo. Había estado viajando entre estaciones de investigación ocultas por la Tierra y colonias exteriores, coordinando el proyecto más secreto de la historia de la humanidad. El público creía que estaba muerto, asesinado durante la Segunda Batalla de Marte. En realidad, había estado trabajando con científicos e ingenieros para crear algo que cambiaría el curso de la guerra. «Muéstrenme lo que han descubierto», dijo Harrison mientras examinaba los dispositivos alienígenas esparcidos por las mesas del laboratorio. Era un oficial militar de carrera que entendía de armas y tácticas. Pero la ciencia detrás de este proyecto estaba más allá de su formación. Lo que sí entendía era que estos descubrimientos representaban la única esperanza de supervivencia de la humanidad. La DRA. Ash Murphy activó la computadora de navegación alienígena usando un auricular de interfaz neuronal que su equipo había desarrollado. El dispositivo comenzó inmediatamente a mostrar mapas estelares e información táctica, pero no en las formaciones rígidas que usaban los zapiranos. En cambio, la pantalla mostraba patrones fluidos adaptativos que cambiaban según los pensamientos e intenciones de Kate. La tecnología alienígena está diseñada para el pensamiento predecible, explicó Kate mientras manipulaba la pantalla holográfica con su mente. Su especie evolucionó como una conciencia colectiva. Por eso, sus máquinas esperan órdenes que siguen patrones lógicos. Pero los cerebros humanos son diferentes. Pensamos de forma inesperada. Creamos conexiones creativas. Y encontramos soluciones que la lógica pura no sugeriría. El comandante Stone conectó el sistema de armas a una fuente de energía de prueba y se instaló su propia interfaz neuronal. El arma alienígena comenzó a reconfigurarse de inmediato, pasando del diseño zapirano estándar a algo completamente nuevo. Los patrones de energía eran más fuertes y concentrados, pero también mostraban características que ninguna arma alienígena había mostrado jamás. «Está aprendiendo de mis pensamientos», dijo Stone con voz sorprendida. «El arma se está adaptando a las tácticas de combate humanas y creando nuevos patrones de disparo. Es como si la tecnología quisiera trabajar con nosotros en lugar de simplemente seguir órdenes preestablecidas». El almirante Harrison observó las demostraciones con creciente comprensión. Durante 3 años, la humanidad había intentado combatir a los zapiranos usando tácticas humanas contra tecnología alienígena superior. Pero, ¿y si pudieran usar la tecnología alienígena con la creatividad humana? ¿Y si pudieran aprovechar las mayores ventajas del enemigo y convertirlas en debilidades? El Dr. Ash Cooper les mostró el descubrimiento más importante de todos. Había conectado múltiples sistemas alienígenas mediante interfaces neuronales humanas, creando una red híbrida que combinaba la eficiencia alienígena con la innovación humana. El resultado fue una tecnología con un rendimiento superior al que cualquiera de las dos especies podría lograr por sí sola. «Podemos construir naves con esto», explicó Cooper mientras mostraba los sistemas híbridos, naves que utilizan fuentes de energía y armas ceerianas, pero controladas por mentes humanas que piensan de maneras que los diseñadores originales nunca imaginaron. Los alienígenas no sabrán cómo luchar contra su propia tecnología cuando haya sido modificada por la creatividad humana. Harrison asintió al comprender el alcance de lo que proponían. ¿Cuánto tiempo necesitan para construir una flota con esta tecnología híbrida? Kate miró a sus colegas científicos antes de responder. «Ya hemos empezado. Hay instalaciones de investigación como esta escondidas por todo el sistema solar, cada una trabajando en diferentes aspectos del proyecto. Tenemos astilleros en los cinturones de asteroides que construyen cascos diseñados específicamente para sistemas híbridos. Si nos esforzamos al máximo y utilizamos todos los recursos disponibles, podemos tener 47 naves listas en 6 meses. El almirante sonrió por primera vez desde que comenzó la guerra. Entonces construiremos la segunda flota de la humanidad en secreto, mientras que la primera flota sigue luchando y muriendo para ganar tiempo. Cada batalla que pierde el almirante Cain nos enseña más sobre las tácticas enemigas, y cada nave que perdemos nos proporciona una cobertura para lo que realmente estamos haciendo». Rick Stone observó el arma alienígena que había estado modificando.
Los zapirianos creen comprender la tecnología y las tácticas humanas. Han estado ganando porque tienen mejor equipo y más naves, pero nunca han luchado contra humanos usando tecnología alienígena con pensamiento humano. Kate apagó los sistemas alienígenas y eliminó su interfaz neuronal. Cuando la segunda flota entre en la guerra, no será solo otro ataque humano. Será algo completamente nuevo. Algo que combine lo mejor de ambas especies, pero que no siga ninguna de las reglas. Los extraterrestres no sabrán cómo responder porque nunca antes había existido algo así. Harrison comenzó a hacer planes para el proyecto de construcción secreto que determinaría el destino de la humanidad. La segunda flota se construiría en astilleros ocultos, tripulada por voluntarios oficialmente declarados muertos y equipada con tecnología híbrida que representaba una nueva forma de guerra. Cuando finalmente salieran de su escondite, se enfrentarían a un enemigo que nunca se había encontrado con nada parecido. El capitán Ben Wright sintió que la tecnología alienígena respondía a sus pensamientos mientras el USS Defiance se ponía en posición de ataque. El sistema de la nave híbrida. El MS latía con una energía que parecía viva, conectando su mente con armas y escudos de maneras que la ingeniería humana jamás había logrado. Podía sentir el dreadnought zefiriano frente a él, su enorme casco cristalino brillando con la misma energía azul que había aterrorizado a la humanidad durante 3 años. La nave enemiga disparó primero, enviando corrientes de plasma mortales hacia el Defiance. Wright no necesitó dar órdenes a su tripulación porque la nave sabía qué hacer. Los escudos híbridos no intentaban absorber ni desviar las armas alienígenas como las defensas humanas normales. En cambio, se desplazaban ligeramente desfasados con respecto al espacio normal, permitiendo que los rayos de plasma atravesaran el casco sin causar daño. Wright activó las armas principales y sintió que el sistema híbrido de la nave se llenaba de energía. La tecnología alienígena había sido modificada por la creatividad humana, convirtiendo las predecibles armas zeirianas en algo completamente nuevo. Rayos de energía se retorcían por el espacio en patrones que desafiaban la física, rodeando los escudos enemigos y golpeando directamente el casco cristalino que se encontraba debajo. War Primear observaba desde su trono de mando cómo sucedían cosas imposibles en sus pantallas tácticas. La nave humana acababa de superar el fuego de sus armas más poderosas sin sufrir daños, y luego respondió con patrones de energía que traspasaron por completo sus escudos. En 3 años de conquista, ningún enemigo había hecho algo así. El dreadnought zapirano se estremeció cuando las armas de Wright destrozaron su casco. La armadura de cristal que había resistido los bombardeos humanos más intensos comenzó a agrietarse y a desmoronarse en fragmentos brillantes. Los subordinados de Tear lo miraban con confusión y creciente temor, ya que sus computadoras tácticas no podían explicar lo que estaba sucediendo. El coronel Sam Davis dirigió a su equipo de abordaje hacia la nave cepiriana, dañada usando una armadura personal mejorada con tecnología híbrida. Los trajes eran invisibles a los sensores alienígenas porque usaban sistemas de camuflaje zapirianos modificados, pero se movían con la imprevisibilidad humana en lugar de seguir patrones preestablecidos. Davis y su equipo se materializaron dentro de la nave enemiga utilizando tecnología de transporte que los alienígenas nunca habían visto. Los zapirianos contaban con transportadores, pero estos solo operaban entre puntos predeterminados siguiendo estrictos protocolos. Los sistemas híbridos humanos podían aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento, guiados por la intuición humana en lugar de cálculos lógicos. La tripulación alienígena luchó desesperadamente contra el grupo de abordaje, pero se enfrentaban a tácticas que carecían de sentido según su comprensión de la guerra. Davis apareció tras las líneas enemigas mientras sus soldados atacaban desde el frente, luego desapareció y reapareció en un lugar completamente distinto. Los cepirianos se habían entrenado para luchar contra patrones de asalto humanos predecibles, no contra enemigos que podían estar en todas partes a la vez. La teniente comandante Nina Wells trabajaba en su puesto a bordo de la nave de mando, utilizando un nodo de comunicación ceeriano capturado para piratear la red de coordinación de la flota enemiga. Los alienígenas le habían dado acceso a sus sistemas cuando intentaron interrogar el dispositivo, sin percatarse de que las mentes humanas podían usar su tecnología de maneras que nunca pretendieron. Wells no se limitó a leer las comunicaciones alienígenas como lo habría hecho un oficial de inteligencia normal. En cambio, comenzó a insertar sus propios pensamientos en la red enemiga, creando órdenes falsas y comandos contradictorios que se propagaron por la flota zapiriana como un virus. La tecnología híbrida le permitió pensar como un alienígena, manteniendo la creatividad humana. El capitán Tony García comandó al destructor, que se mantenía alerta mientras realizaba maniobras que deberían haber sido imposibles para cualquier nave de su tamaño.
Los motores híbridos respondían a sus intenciones en lugar de solo a sus órdenes, lo que permitía a la nave cambiar de dirección y velocidad de maneras que violaban todo lo que los cepirianos sabían sobre las naves espaciales humanas. García dirigió su nave en una serie de ataques que parecían aleatorios, pero que en realidad estaban cuidadosamente planeados para explotar las debilidades de la psicología alienígena. Cada asalto estaba diseñado para demostrar capacidades que no deberían existir, creando confusión y miedo entre las tripulaciones enemigas que nunca se habían enfrentado a algo que no pudieran comprender. La flota zapirana comenzó a mostrar señales de pánico a medida que más naves híbridas se unían a la batalla. Warp Prime Tectar dio órdenes a sus fuerzas de mantener la formación y seguir las tácticas estándar, pero sus subordinados informaban de eventos imposibles para los que su entrenamiento nunca los había preparado. El comandante Paul Jackson usó los sistemas híbridos de su destructor para crear múltiples imágenes falsas de su nave, haciéndola parecer que atacaba desde 3 direcciones diferentes simultáneamente. Las computadoras de objetivos alienígenas no podían fijarse en la nave real porque estaban diseñadas para rastrear patrones de movimiento predecibles, no naves que parecían distorsionar la realidad misma. El impacto psicológico de estos ataques fue mayor que su daño físico. Las tripulaciones seperianas que habían conquistado cientos de mundos mediante superpoderes. La tecnología de vanguardia se encontró repentinamente frente a enemigos que usaban sus propias armas mejor que ellos. Los alienígenas comenzaron a dudar de todo lo que creían saber sobre la guerra. La capitana Amy Foster lideró un escuadrón de cazas híbridos a través de la formación enemiga utilizando tecnología de camuflaje que los hacía invisibles hasta el momento en que disparaban. Pero a diferencia de los sistemas de sigilo ceerianos, que seguían patrones de ataque predeterminados, los cazas humanos atacaban desde ángulos inesperados y desaparecían antes de que el enemigo pudiera responder. A medida que cambiaba el curso de la batalla, más naves alienígenas comenzaron a sufrir daños por armas que se comportaban de forma diferente a cualquier otra en sus bases de datos tácticas. Tear se dio cuenta de que sus fuerzas no solo luchaban contra tecnología humana superior, sino contra algo que combinaba la eficiencia alienígena con la imprevisibilidad humana, creando formas de guerra completamente nuevas. El comandante Jake Miller a bordo del crucero híbrido Freedom demostró el nuevo paradigma al utilizar escudos zapiranos modificados no para defenderse, sino para crear pozos de gravedad que desviaban a las naves enemigas de la formación. Los alienígenas nunca habían considerado usar su propia tecnología de maneras tan creativas porque su pensamiento colectivo impedía el tipo de innovación individual que los humanos daban por sentado. La batalla llegó a su punto crítico cuando la resistencia del capitán Wright fue neutralizada por completo por un dreadnought cepiriano y asestó un devastador bombardeo a corta distancia a sus secciones traseras desprotegidas. La enorme nave de cristal comenzó a resquebrajarse, su casco fracturándose a lo largo de líneas de tensión que nunca se habían probado en 3 años de combate previo. El primer Guerratar vio morir su nave insignia a su alrededor, mientras armas humanas híbridas destrozaban sistemas que se consideraban invulnerables. Su último pensamiento antes de que el centro de mando explotara fue que su especie había cometido un terrible error al subestimar la creatividad de las mentes humanas al tener acceso a tecnología superior. Las naves ceerianas restantes comenzaron a retirarse de la batalla, sus formaciones perfectas se disolvieron en la confusión mientras los comandantes individuales tomaban sus propias decisiones sobre si continuar luchando o retirarse a un lugar seguro. Por primera vez en 3 años de guerra, una flota alienígena huía de las fuerzas humanas. El almirante Harrison se encontraba en el puente de su nave insignia, observando la exhibición táctica mientras llegaban informes de 3 sistemas estelares. El Imperio Zafiriano reaccionaba a sus derrotas de maneras inesperadas. En lugar de adaptar sus tácticas o desarrollar nuevas estrategias, las fuerzas alienígenas se volvían más rígidas y predecibles con cada enfrentamiento. La DRA. Asselin Price estudió los perfiles psicológicos de los comandantes zapirianos capturados desde su puesto en la estación de análisis. Llevaba 6 meses trabajando con la segunda flota, desarrollando maneras de explotar las debilidades mentales de un enemigo que había conquistado cientos de mundos gracias a su superioridad tecnológica. Almirante, la psicología alienígena se está desmoronando más rápido de lo previsto, informó la doctora Price mientras revisaba los últimos datos de inteligencia. Toda su doctrina militar se basa en una fuerza abrumadora aplicada mediante métodos predecibles. Cuando esos métodos dejan de funcionar, no saben cómo cambiar porque su pensamiento colectivo impide la innovación individual. Harrison asintió mientras observaba a otra flota zapiriana retirarse del sistema Vega tras solo 15 minutos de combate. Los alienígenas ya ni siquiera intentaban luchar contra la segunda flota con sus tácticas tradicionales. En cambio, se replegaban a posiciones defensivas y esperaban órdenes de su alto mando que nunca llegaron.
El escuadrón de destructores del capitán Tony García acababa de completar una misión que demostraba a la perfección cómo la creatividad humana estaba destruyendo la moral alienígena. En lugar de atacar directamente a la flota enemiga, García había usado sus naves híbridas para aparecer en 12 lugares diferentes simultáneamente, creando la ilusión de una enorme fuerza humana donde en realidad solo existían 6 naves. Los comandantes cepirianos en el sistema Vega entraron en pánico cuando sus sensores detectaron lo que parecían ser más de 70 naves humanas atacando desde todas las direcciones. Ordenaron una retirada inmediata sin darse cuenta de que superaban en número a la fuerza humana real en más de 4-1. El impacto psicológico de luchar contra un enemigo que no podían comprender era más efectivo que cualquier arma. El comandante de guerra Belnas transmitió su informe al Alto Consejo Zapiriano desde su nave de mando dañada, mientras se alejaba con dificultad de otra derrota. Sus rasgos cristalinos mostraban las fracturas por estrés que aparecían cuando su especie experimentaba confusión o miedo extremos. Durante 3 años, había sido un comandante exitoso que nunca perdió una batalla contra las fuerzas humanas. Ahora no podía ganar ni un solo combate. Los humanos han cambiado, informó Velas a sus superiores a través del enlace de comunicación cuántica. Allí, las naves usan nuestra propia tecnología, pero de maneras que violan todos los patrones lógicos. Atacan desde posiciones que... Eso debería ser imposible, usar armas que se comportan de forma distinta a cualquier otra en nuestras bases de datos y emplear tácticas sin sentido según la doctrina militar establecida. La respuesta del Alto Consejo fue típica del pensamiento zapiriano. Ordenaron a Belnas que mantuviera las formaciones de batalla estándar y continuara usando tácticas probadas que le habían funcionado durante miles de años. La idea de adaptarse a un nuevo tipo de guerra escapaba a su comprensión colectiva, ya que el cambio requería creatividad individual. El capitán Danny Chow dirigió su crucero híbrido Geraisen a través de una serie de ataques relámpago diseñados no para destruir naves enemigas, sino para demostrar capacidades humanas inexistentes. Su nave aparecía junto a un Dreadnought zapiriano, disparaba un único disparo imposible que atravesaba todos sus escudos y desaparecía antes de que los alienígenas pudieran responder. El daño de estos ataques era mínimo, pero el efecto psicológico era devastador. Las tripulaciones epiranianas comenzaron a informar que las naves humanas podían aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento, atacar sin previo aviso y desaparecer como fantasmas. Los alienígenas comenzaron a ver amenazas por todas partes, desperdiciando munición en sombras de sensores y lecturas falsas. El comandante Paul Jackson descubrió que la tecnología híbrida podía hacer más que simplemente atravesar las defensas enemigas. Su destructor comenzó a crear copias holográficas de sí mismo que parecían sólidas para los sensores alienígenas, pero en realidad eran solo patrones de energía concentrada. Los zafirianos atacaban estos objetivos falsos, mientras la nave real de Jackson atacaba desde una dirección completamente diferente. El Dr. Asprice analizó las comunicaciones interceptadas de la flota alienígena y encontró patrones que revelaban el grave deterioro de su moral. Los comandantes eperianos comenzaban a cuestionar las órdenes de sus superiores. Algo nunca antes visto en la historia registrada de su especie. Los alienígenas comenzaban a pensar por sí mismos en lugar de seguir decisiones colectivas. ¿Acaso la mayor fortaleza del enemigo se estaba convirtiendo en su mayor debilidad?, le explicó el Dr. Asprice al almirante Harrison durante su reunión diaria de estrategia. Construyeron toda su civilización en torno al pensamiento unificado y el comportamiento predecible. Pero cuando se enfrentan a problemas que no pueden resolverse mediante la lógica colectiva, no tienen forma de adaptarse porque nunca han desarrollado la creatividad individual. La capitana Amy Foster lideró un escuadrón de cazas en un ataque que demostró a la perfección este principio. En lugar de seguir un patrón de combate reconocible, sus pilotos atacaron utilizando tácticas que variaban en cada enfrentamiento. Cada batalla se libraba de la misma manera, lo que imposibilitaba a los alienígenas desarrollar contraestrategias. Los zapiranos intentaron adaptarse creando nuevas formaciones defensivas, pero la creatividad humana siempre encontraba la manera de sortear su pensamiento rígido. Cada respuesta alienígena era predecible porque seguía patrones lógicos, mientras que los ataques humanos se guiaban por la intuición, la inspiración y la imaginación pura. El comandante Hake Miller usó los sistemas híbridos de sus cruceros para piratear la red de coordinación de todo un grupo de batalla zapirano y comenzó a proporcionarles datos falsos de sensores. Las naves alienígenas comenzaron a dispararse entre sí, convencidas de que estaban siendo atacadas por fuerzas humanas invisibles que solo existían en sus computadoras comprometidas. El punto de inflexión llegó cuando el líder de Escuadrón Tecore se convirtió en el primer comandante zapirano en cuestionar abiertamente las órdenes del Alto Consejo.
Sus fuerzas habían sido destruidas 3 veces por ataques humanos que sus computadoras tácticas insistían en que eran imposibles, y se negó a liderar las naves restantes en otra batalla sin esperanza. No puedo seguir tácticas que resulten en una derrota segura, transmitió Teore a sus superiores, causando una conmoción en toda la estructura de mando ceyana. Los humanos luchan con métodos que nuestra doctrina no puede contrarrestar. Debemos desarrollar nuevos enfoques o enfrentarnos a la destrucción total. La respuesta del Alto Consejo fue relevar a Demur del mando y ordenar a su sustituto que continuara usando las tácticas estándar. Pero el daño ya estaba hecho porque otros comandantes ceerianos habían escuchado su mensaje y comenzaban a tener ideas similares sobre la inutilidad de su enfoque actual. El almirante Harrison observó los informes de inteligencia con satisfacción mientras el imperio alienígena comenzaba a mostrar signos de colapso psicológico total. La segunda flota no solo había ganado batallas gracias a una tecnología superior. Había quebrantado la voluntad de lucha del enemigo al demostrar que la creatividad humana podía superar cualquier ventaja. El líder de Escuadrón Belnas tomó la decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica mientras contemplaba los restos de su otrora poderosa flota de batalla. Solo quedaban 7 naves de las 43 que había comandado hacía apenas 2 semanas. Y su tripulación lo miraba con ojos que reflejaban más miedo que respeto. Los humanos no habían destruido su flota con una potencia de fuego superior, sino haciendo que la guerra misma fuera incomprensible. El canal de comunicación cobró vida. Cuando la voz del capitán Danny Chow llegó al puente de mando alienígena. Su crucero híbrido Geraisen había aparecido junto a la nave insignia de Belnas sin activar ninguna alarma, demostrando una vez más que la tecnología humana podía hacer cosas imposibles. Pero en lugar de disparos, Chow transmitía un mensaje que ningún comandante zapiriano había escuchado antes. Líder de Escuadrón Belnas, le habla el capitán Chow de la Segunda Flota de la Tierra. Les ofrecemos a usted y a sus fuerzas restantes la oportunidad de rendirse con honor. Sus tripulaciones serán tratadas según las leyes de la guerra, y sus naves no serán destruidas a menos que decidan seguir luchando. Belnas sintió que algo se quebraba en su interior al comprender que los humanos le ofrecían una opción. En 3000 años de historia militar ceeriana, los enemigos luchaban hasta la muerte o eran completamente destruidos. El concepto de rendición honorable era tan ajeno a su pensamiento que le costaba procesar lo que oía. Su oficial táctico lo miró con la confusión reflejada en sus rasgos angulosos. Líder de escuadrón, su propuesta no coincide con ningún escenario en nuestras bases de datos de combate. ¿Cómo deberíamos responder a una oferta sin precedentes en nuestra doctrina militar? Por primera vez en su carrera, Belnas tomó una decisión sin consultar a la conciencia colectiva de su especie. Activó el sistema de comunicación y pronunció palabras que resonarían por toda la galaxia durante generaciones. Capitán Chow, acepto sus términos de rendición. Mis naves restantes apagarán sus armas y esperarán sus instrucciones. El almirante Harrison recibió la noticia de las primeras rendiciones alienígenas mientras coordinaba la fase final de operaciones en 12 sistemas estelares. El imperio zapiriano se derrumbaba más rápido de lo previsto. Flotas enteras se rindieron antes que enfrentarse a las incomprensibles tácticas de la segunda flota, pero Harrison sabía que ganar la guerra era solo el comienzo de un desafío mucho mayor. La DRA. Asselin Price trabajó junto a la comandante Sarah Blake para desarrollar protocolos para lidiar con las fuerzas alienígenas que se rendían. Los humanos nunca habían esperado capturar flotas zapirianas enteras intactas, y los perfiles psicológicos de las tripulaciones enemigas mostraban seres completamente perdidos sin la guía de su estructura de mando colectiva. No solo están entregando sus naves, explicó el Dr. Price al personal de mando durante una sesión informativa de emergencia. Están entregando toda su forma de pensar. Los cepirianos construyeron su civilización en torno a la toma de decisiones colectiva, y ahora ese sistema les ha fallado por completo. Estos alienígenas necesitan guía para funcionar, pero ya no pueden confiar en su propio liderazgo. El capitán Rodríguez comandaba la Fénix mientras se acercaba a una enorme estación espacial zapirana que había sido abandonada por sus defensores. La estructura estaba intacta y en pleno funcionamiento, pero la tripulación alienígena simplemente abandonó sus puestos al recibir órdenes contradictorias de diferentes niveles de mando. El colapso de la autoridad zapirana fue tan completo que instalaciones enteras quedaron vacías. El almirante Marcus Kane estaba junto a Harrison en el puente de la nave insignia mientras observaban cómo el último Dreadnought zapiriano en el sistema Centauri desactivaba sus armas. Cain había luchado contra estas naves de cristal durante 3 años, viéndolas destruir a sus amigos y camaradas con una eficiencia despiadada.
Ahora se rendían sin disparar un tiro porque sus tripulaciones ya no entendían cómo luchar contra un enemigo que se negaba a seguir patrones predecibles. Almirante, estoy recibiendo solicitudes de rendición de 47 comandantes zapiranos en 9 sistemas estelares, informó el oficial de comunicaciones. Todos piden lo mismo, orientación sobre cómo rendirse correctamente, ya que su doctrina militar no incluye protocolos para esta situación. Harrison se dio cuenta de que la segunda flota había logrado algo sin precedentes en la historia galáctica. No solo habían derrotado al Imperio Zapiriano mediante tecnología o tácticas superiores. Habían roto fundamentalmente la mentalidad alienígena. La conciencia colectiva que había permitido a los zapirianos conquistar cientos de mundos se había convertido en una debilidad frente a la creatividad y la adaptabilidad humanas. La comandante Blake lideró la primera tripulación alienígena conjunta a bordo de un crucero zapiriano capturado. Trabajando con Bel Nash y sus oficiales para comprender cómo su tecnología podía integrarse con la innovación humana. Los alienígenas se sorprendieron al descubrir que sus propios sistemas funcionaban mejor cuando se guiaban por la intuición humana en lugar de una programación rígida. El enfoque híbrido crea posibilidades que ninguna de las dos especies podría lograr por sí sola. Blake informó mientras demostraba cómo la creatividad humana podía mejorar la eficiencia alienígena. Los zapirianos poseen una tecnología increíble, pero la han estado utilizando de la manera más limitada posible. Cuando combinamos sus sistemas con el pensamiento humano, los resultados superan lo imaginado. La capitana Chow descubrió. Se puso al mando de una flota mixta que incluía naves humanas y alienígenas. Trabajando juntas para establecer la paz en los territorios conquistados, las tripulaciones zapirianas estaban ansiosas por aprender tácticas humanas, pues finalmente comprendieron que el pensamiento rígido las había frenado durante miles de años. El Dr. Asprice hizo el descubrimiento que transformaría las relaciones interestelares durante los siglos venideros. Los zafiranos no eran incapaces de creatividad individual por naturaleza. Simplemente habían sido condicionados por su sociedad para suprimirla. Al ser expuestos a los patrones de pensamiento humanos a través de la tecnología híbrida, muchos alienígenas comenzaron a desarrollar sus propias ideas innovadoras por primera vez en sus vidas. No solo estamos poniendo fin a una guerra, dijo Price ante un grupo de comandantes humanos y alienígenas. Estamos creando una nueva forma de civilización que combina lo mejor de ambas especies. Los zaperianos poseen tecnología y eficiencia, mientras que los humanos poseen creatividad y adaptabilidad. Juntos, podemos construir algo más fuerte de lo que cualquiera de los dos grupos podría lograr por sí solo. El almirante Harrison se encontraba en el centro de mando de lo que una vez fue una fortaleza ceriana, que ahora sirve como sede de la Administración Conjunta Alienígena Humana del Antiguo Imperio. Representantes de docenas de especies conquistadas por los zapiranos llegaban para participar en la creación de un nuevo gobierno interestelar basado en la cooperación en lugar de la dominación. La guerra había terminado no con la destrucción del enemigo, sino con el nacimiento de algo completamente nuevo. La capitana Rodríguez, ahora al mando de una tripulación conjunta a bordo de su Fénix mejorada, reflexionó sobre cómo la mayor victoria de la humanidad no se había debido a armas superiores, sino demostrar que diferentes formas de pensar podían trabajar juntas para resolver problemas que parecían imposibles. La segunda flota había cambiado la guerra para siempre al demostrar que la creatividad y la adaptabilidad eran más poderosas que cualquier tecnología. La galaxia nunca sería lo mismo porque los humanos habían demostrado que la cooperación entre diferentes formas de pensamiento podía superar incluso las ventajas más abrumadoras.